Queridos amigos, los saluda Fernando Cayallén a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta oportunidad tenemos para muchos la novedad de un nuevo gabinete, como consecuencia natural de que no se otorgó el voto de confianza al gabinete cateriano. Lo primero que quiero rescatar es que se entienda dos figuras: la censura que se da cuando ya está en ejercicio el gabinete y que puede darse al presidente del Consejo de Ministros, que se produce lo que se llama nuevamente una crisis ministerial, o alguno de los ministros. En este caso es el tradicional mensaje que hace el presidente del Consejo de Ministros sobre el plan de gobierno que tendrá su gabinete, en este caso calculando hasta el 28 de julio del año que viene, o horas antes. Pero se cumple una norma estricta, que es que dentro de los 30 días, dice la Constitución, artículo 130 creo, espero no equivocarme, tiene que ir el presidente del Consejo de Ministros a sustentar el mensaje y la posición que sucederá en el gobierno con todo su gabinete. Y al final de este informe, como ha sucedido, pide un voto de confianza. El voto de confianza ha sido denegado. No es una censura, es la negación a la confianza para que empiece a ejercer el gabinete en su contexto. De esto se ha dicho mucho. Primero, que hace muchísimos años, más de 20 o 2 décadas, que no ha sucedido con un gabinete que recién se presenta a exponer su plan ante el Congreso. Las razones son visibles y se dirán por ambos lados, pero lo que tiene que quedar en claro es que en la democracia y en el juego de nuestro sistema híbrido parlamentario, es tan híbrido que la mutación se produce hasta cuando hablan a cada rato de primer ministro. Insistiré en esto porque el cargo de primer ministro no existe en nuestro país, ni en su contexto, ni en su estructura política, ni en la propia Constitución. Existe el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Y señalo esto porque se han dicho pues cosas increíbles, ¿no? Como tambalear la democracia, como cuando se habló con el retiro, que todavía ni se está tocando de nuevo, de la inmunidad, tan necesaria, y si hay unos segundos lo tocaré. Pero aquí lo que primero que tenemos que tener en cuenta, que es tan constitucional y democrático dentro del juego político, dentro de sus problemas existentes, es que se vaque a un presidente como se disuelve el Congreso, como ha sucedido, que cosa que ya no se puede hacer el último año. En este caso ya no puede ser disuelto el Congreso constitucionalmente, como que un gabinete no tenga el voto de confianza. Muchas razones se han dado, y aquí lo que sí creo importante y se está dejando pasar, y todos nos volvemos a preguntar, ¿dónde está el Ministerio Público? Fíjense ustedes lo grave del tema. Yo le ruego que al ciudadano común y corriente, al jurista, al médico, al estudiante, al niño, a todos se pregunten, ¿es normal que en las más altas esferas de la República, estamos hablando del primer órgano político y del presidente del Consejo de Ministros, el vocero del gobierno después del presidente de la República, sin embargo se ha hablado de extorsión, de chantaje? Imagínense ustedes. Por eso digo, ¿dónde está el Ministerio Público? Porque supongo que el Congreso actuará también de inmediato. Y no se ha hablado solamente ello. Primero porque deja mucho que desearse en razón del chantaje, que es una figura que seguramente los penalistas la explicarán mejor, pero para cualquier estudiante de Derecho, o para los que hacemos Derecho, o para los que vemos el Código Penal y revisamos la doctrina, que pueden no ser incluso abogados, van a encontrar que el chantaje pues es una presión que se hace con un fin económico u otro, pero con una amenaza viviente de algo que el chantajeado tenga que ocultar. Por lo general, por eso se creó después las figuras del acoso y otras que se han explicado, y hay jurisprudencia, en la que le puedan decir a la persona, oiga, usted tiene que entregarme tanta cantidad de dinero, o tiene que hacer tal cosa que le pido, en este caso
pareciera ser que han hablado de no tener a un ministro de Estado, concretamente al ministro de Educación, es lo que hemos escuchado, pero como contrapartida que le digan vamos nosotros entonces a publicar, a decir, a denunciar, a sacar a luz algo que es irregular de la persona, en este caso sería del presidente del Consejo de Ministros o del gabinete, ¿no?, de alguno de los ministros. Eso es lo sucio y eso es lo que le corresponderá a la Fiscalía investigar, porque uno cuando lo ve dentro del punto de vista político-constitucional y en la ciencia política, que es la fuente, si se quiere, del desarrollo de una constitución y del derecho constitucional, de una u otra forma, entendemos que en este caso no vemos con serenidad la necesidad de haber hecho uso de esa supuesta amenaza, yo la diría mejor presión, creo que ese ha debido ser el término, la presión para efectos de que definitivamente se lleve a cabo que no esté uno, dos o tres ministros. Porque si era una voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas, obvio es que no necesitan que lo haga el presidente del Consejo de Ministros, porque el Congreso puede censurarlos al día siguiente de su exposición. Incluso creo que hay unas censuras pendientes, o por lo menos interpelaciones con la consecuencia, con el consecuente voto de censura. Eso se esclarecerá en la voluntad de tipificación de ilícitos penales por parte de la Fiscalía, que debe actuar, y por parte del Congreso si hubieran infracciones y por qué no ilícitos también, porque lo que no puede quedar con tanta facilidad es que se hagan estas expresiones al más alto nivel y que algunos terceros o etcétera, espero que no sean los mismos personajes, señalen de que esto es por intereses estrictamente empresariales y económicos de universidades. Imagínense la magnitud del tema, y que queda en la mente de los peruanos y que naturalmente sucede una sensación y se ha creado, es decir, una gran crisis política, una situación que puede entorpecer la democracia, desprestigia al país, interfiere en la labor de la separación de poderes. Todo eso es falso, por una razón, porque el juego democrático está amparado en la Constitución. Y como decía, si la Constitución permite vacar, disolver y naturalmente la estación de preguntas, que no se practica mucho en nuestro país, pero está en la Constitución, y naturalmente el derecho del Congreso de interpelar a los ministros, censurarlos si fuese necesario con las explicaciones que quieran dar, pero manda el voto, y en el caso de un gabinete que se presenta, no otorgarle la confianza. Pero lo que sí creo, mis queridos amigos, porque también se ha hablado de que hay que buscar en los consensos, la voluntad, el acercamiento, lo que entonces hubiera sido razonable, a lo mejor digo hubiera, porque ya juramentó el nuevo gabinete, aunque yo lo dije hace unos días, pero no nos escucha mucho, y en verdad lo ideal hubiera sido quizás, ¿no?, el hecho de acercarse o convocar o conversar con las fuerzas políticas, señores del FREPAP, señores del otro partido, señores de Acción Popular, etcétera, las fuerzas más importantes o más opositoras que aporten pues con un miembro al gabinete. Pero ya fue. Yo quiero mirar el futuro porque tengo fe y tenemos obligación de construir el futuro. Y en esto, sí, señor presidente, no hemos revisado, espero que estos días no aparezcan pues ministros investigados, ¿no?, ministros que al asumir el cargo gocen del antejuicio. Por eso es que creo que el Congreso debe, ya no tiene por qué demorar, el hecho de la revisión de lo que sostuvieron, prometieron en campaña y trataron de hacerlo realidad, y ahí está, latente, con el hecho del retiro de la inmunidad parlamentaria, en la que parece que hubo una serie de confusiones en redacción. Pero lo que no deja de ser cierto, por ejemplo, que en el artículo 99 de la Constitución, en la que se señala que el presidente, dignidades, ministros, miembros del tribunal, etcétera, tienen derecho ante juicio por las infracciones y delitos que cometan en el ejercicio de su función y hasta 5 años después, vuelvo a conversar con ustedes, con la ciudadanía, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para tener representantes en estas altas dignidades, tribunal, magistratura suprema, presidencia de la República. No podemos estar con la mente de que estas altas dignidades cometan delito. La verdad, tengo la impresión que debemos mirar hacia el futuro en que estas altas dignidades de la República, en lo posible, seré generoso, no cometan delitos ni lleguen con delitos que hayan cometido. Por lo demás, mis amigos,
El grito nacional es de un no a la impunidad, porque es la impunidad la que está ocasionando todas estas circunstancias. Y termino por ello, diciéndoles que no es que estas interpelaciones futuras o la censura o el no confianza desprestigien a la democracia y al país. Nos desprestigia y hace daño a la democracia, reitero, la impunidad, la corrupción en todos los niveles y que no se haga absolutamente nada en cuanto a estos hechos y que no haya las sanciones ejemplares que puedan darle un destino diferente a la República y confianza a todos los peruanos. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.